Hola chicos, ¿cómo están? Esta es una segunda clase de geografía. Recuerden que estos videos cortos que vamos subiendo son explicativos, no tienen que hacer ninguna actividad con ellos, sino que les sirven a ustedes para ir entendiendo los temas que vamos subiendo y que vamos desarrollando. También quería aprovechar para agradecerles a todos aquellos que nos van enviando trabajos y que van cumpliendo con esta forma nueva que hemos encontrado de seguir dando clases. Bueno, estamos en geografía de segundo, ¿sí? Geografía de segundo, recuerden que lo que vimos específico es Argentina. En esta segunda actividad estamos viendo dos temas. Por un lado la parte de climas, ¿sí? Y por otro lado la parte de vientos. Recuerden que dijimos que en toda esta primera parte de geografía de segundo año presentamos todo lo que es el país, hicimos una descripción, vimos sus provincias, sus capitales, sus formas, su disposición. En esta segunda actividad entonces hablamos de climas. Por lo tanto, ustedes lo que tenían que hacer en un mapa era ubicar los principales climas de Argentina. Argentina presenta los 4 climas principales: templados, cálidos, fríos y áridos. ¿Por qué? Porque al tener esta forma alargada latitudinalmente va a hacer que haya varios climas en un mismo país. Vamos a encontrar entonces en la zona del norte climas cálidos, ¿sí? En la zona del noreste. En toda la zona oeste, sí, hacia el sur encontramos una gran franja árida. En toda esta zona centro-este, climas de tipo templado, y al sur climas fríos porque obviamente estamos más cerca del polo sur. Lo que tenían que hacer ustedes era marcar con diferentes colores los tipos de clima y sus subtipos. Por ejemplo, el subtropical sin estación seca o con estación seca. Bueno, en esta actividad entonces, en una segunda parte, vamos a hablar de vientos, ¿sí? Para eso tenemos que recordar o pensar un poquito en lo que vimos en geografía de primero. Recuerden que los vientos son uno de los elementos del clima y que el viento lo definimos como masas de aire que se mueven en la atmósfera, desde centros de alta presión o centros anticiclónicos a centros de baja presión o centros ciclónicos. Es como si hubiera ventiladores en diferentes lugares del mundo que van a emitir vientos. Vamos a hablar entonces de vientos permanentes, vientos que predominan durante todo el año, y vientos estacionales o periódicos, vientos que aparecen en determinados momentos y que ustedes tienen que describirlos. Cuando hablamos entonces de vientos permanentes, hacemos una gran división y pensamos hacia el sur del país, o sea, del río Colorado para abajo y del río Desaguadero, y hacia el norte. ¿Qué nos vamos a encontrar acá? Hacia el norte del país tenemos la influencia de un gran centro anticiclónico del Atlántico. Ese centro anticiclónico lo que va a hacer emitir vientos hacia el este, ¿sí? Como si fuera así. Como es un viento que viene del océano, va a ser un viento que viene cargado de humedad, que va a traer mucha agua. Esa humedad va a ir descargando, en principio, ¿sí? En forma más, no me sale la palabra, en una forma como de mayor cantidad en la zona de la meseta misionera. Por eso yo acá voy a encontrar la cuenca del río del Plata, las cataratas, ¿sí? Esa cantidad de agua va a ir disminuyendo, ¿sí? Hasta encontrarse con las sierras subandinas, ¿sí? Terminar de descargar y después ya convertirse en un viento seco. En cambio, en toda la zona del sur tengo un centro anticiclónico en el Pacífico que va a soplar del lado del oeste y va a traer también una masa de aire húmedo que se va a encontrar con la cordillera de los Andes, ¿sí? Del paralelo 40 para arriba, como la cordillera, las laderas de la cordillera más elevada, va a descargar mucho antes. En cambio, el paralelo 40 para abajo, como los Andes son mucho más bajos, los Andes que se llaman patagónicos fueguinos, que somos los que tenemos acá en el lugar donde vivimos, la descarga de agua va a ser del lado chileno tanto como argentino. Por eso acá nosotros nos encontramos con un bosque tan frondoso, ¿sí? Ese viento entonces va a descargar la mayor cantidad de agua en esta zona y después va a pasar seco, ya sin humedad.
Por eso nosotros siempre damos el ejemplo, no es lo mismo el paisaje que yo encuentro acá en San Martín de los Andes que si sigo mi camino hacia el lado de Zapala, Junín, ¿sí? Es mucho más seco y no tengo tanta vegetación. Después en esta segunda parte ustedes tenían que armar un cuadro en donde tenían que explicar 3 tipos de vientos periódicos o estacionales. El sonda, el pampero y la sudestada. De cada uno de ellos ustedes tenían que poner las características principales, ¿sí? De dónde se produce ese viento, cómo sopla, si es un viento húmedo o seco, y además las consecuencias que trae cada uno de esos vientos, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablábamos de la sudestada, que es una emisión de vientos que va a venir del lado del Atlántico, que va a ser frío y a su vez húmedo, vamos a ver que es un viento que va a producir como consecuencias grandes inundaciones, ¿sí? En toda la zona de la ciudad, en varios barrios de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Bueno, espero que les haya servido esta breve explicación. La semana que viene vamos a subir otra nueva charla cortita para que puedan seguir trabajando. Adiós.